Buenos días, hermanos, hermanas, y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes cada domingo. Dios nos ha dado gran privilegio escuchar la palabra de Dios a través de la iglesia. Hoy nosotros compartiremos el tema Ciudad de Refugio. Obviamente, una vez más encontraremos la figura de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro refugio verdadero. Antes de comenzar la palabra de Dios, primero yo quisiera leer Números. En Antiguo Testamento, Números capítulo 35, el versículo del 9 adelante. Números capítulo 35, el versículo 9 adelante. Si usted tiene la Biblia, podría abrirla, por favor. Números capítulo 35, el versículo 9 adelante. Voy a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. O serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades del refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención, si con instrumento hierro o hiriere, y muriere. Homicida es, el homicida morirá, y sin con piedra y en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, y homicida es, y el homicida morirá, y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, y homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó y o echó sobre él alguna cosa por y acechanzas y muere, o por enemistad o hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará, y entre el que causó la muerte y el vengador la sangre, conforme a estas leyes. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muere. Y el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ellos, pues
En su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Hasta el versículo 28. Oh, buenos días, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido en esta mañana. Hoy nosotros compartiremos sobre el tema de la ciudad refugio. Para nosotros es una bendición muy grande también escuchar también la palabra de Dios, y a través de la Santa Escritura podemos encontrar Jesucristo para nosotros. Aquí, acabamos de leer el versículo 28. También mientras yo meditaba, para mí es una bendición muy grande. El versículo 28 dice: después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Yo imaginaba, ¿cierto? Sin intención, él mató a su amigo, su compañero, sin voluntad, por un accidente, hizo un grave error. Por eso, sin excusa, él tenía que huir a la ciudad refugio. Pero él estaba pasando 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Él no sabía. Pero un hombre, el homicida, un día él escuchó la noticia: el sumo sacerdote ya partió el mundo. El sumo sacerdote ya murió. Esa noticia para él, para ellos, era una buena noticia, porque eso es un momento, ya puede regresar a su pueblo, puede regresar a su casa, porque el sumo sacerdote murió en vez de él. Por eso, la muerte del sumo sacerdote es una noticia de la indulgencia. Imagino, ¿no? Sin voluntad, sin deseo, mató su familia, mató su compañero, mató su amigo, y luego él tenía que escapar y huir. Cuando él estaba en esa ciudad y estaba pasando un día, pero últimamente escuchó una noticia: ahora sí, sumo sacerdote murió por mí. Gracias a mi sumo sacerdote. Ahora sí yo puedo regresar a mi pueblo natal. Imagino, hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, él tenía que huir, porque el vengador de la sangre, tú mataste a mi amigo, ahora yo te mato. Y él tenía que escapar. No solamente esa ciudad refugio, nosotros también tenemos esa ciudad refugio en nuestro corazón. Obviamente es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, también nuestra iglesia. Esta mañana junto con ustedes quisiéramos compartir ese tema. Durante esta semana nosotros tenemos la oportunidad muy grande de participar, gran seminario. Cada sesión, cuando escuchamos y la predicación de nuestro pastor, su mensaje cada vez como cristocéntrico, como tocaba nuestro corazón. Muchas veces nosotros teníamos un concepto: yo tenía que hacer algo para presentarme ante Dios. Pero cada sesión, la palabra de Dios nos enseñaba: no por su obra,
sino por Jesucristo nada más. Cada sesión cuando yo escuchaba la predicación, Dios profundamente hablaba a mi corazón. Sí, Señor, aunque yo recibí la salvación en mi corazón, cada rato yo buscaba alguna ocasión para presentarme por medio de mi obra, por medio de mí mismo. Yo quería buscar, pero la palabra de Dios me decía, Daniel, no por su obra, sino por la sangre de Cristo nada más. Varias personas nos enviaron el testimonio de la salvación. Aunque iba a la iglesia, aunque creía en Dios, no podía quitar esa condenación del pecado. Pero en ese gran seminario, detalladamente escuchaba el evangelio a través del pastor, cómo la palabra de Dios entraba a sus corazones. Cristo verdaderamente llevó toda mi condenación del pecado. Él me liberó. Soy justificado. Soy santificado por la sangre de Cristo. No por su esfuerzo, sino por el sacrificio de Cristo. Y tan maravilloso cuando yo escuchaba y también yo leía el testimonio de los también invitados, y yo estoy tan agradecido. ¿Quién puede explicar el evangelio tan precioso? Antes creía en Dios, pero era pecador. Pero después de entender el evangelio, pastor, ahora yo puedo confesar delante de Dios, soy justificado, soy santificado, no por mi obra, sino por la sangre de Cristo. Dios me llevará, me guiará. Cuando nosotros escuchamos el testimonio de los hermanos, estaba tan agradecido, tan contento. Hermanos, no solamente los invitados, en nuestro corazón también. Cada sesión, cuando predicaba su palabra, tocaba mucho nuestro corazón, también nos liberaba desde la obra para regresar nuevamente a la gracia de Dios. La gracia no es significado, ya usted puede vivir lo que le da la gana. Eso se llama libertinaje. No es enseñanza de Cristo. La enseñanza del Señor es la gracia, es la obediencia. Por eso hoy también nosotros compartiremos junto con ustedes, a través del diapositivo también juntos, para que los hermanos que pueden también comprender poco más. Y ciudad de refugio obviamente es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro Josué, capítulo de 1 al 11 menciona historia de conquistar la tierra, obviamente la tierra de Canaán. Luego, Josué, capítulo de 12 al 19, menciona historia de tribución de la tierra. Luego, Josué, capítulo 23 al 24, testamento de Josué y último mensaje. Y para despedir. El libro Josué, ¿quién tiene fe en Dios? Dios había preparado todo. Solamente avance. Dios te va a entregar. Esto es el tema. Pero en el libro de Josué hay un capítulo muy interesante. Josué capítulo 20, 21. Ese capítulo menciona sobre la ciudad refugio. ¿Por qué la Biblia menciona ciudad de refugio? Hermanos, hermanas, ciudad de refugio es un tema
también muy interesante para nuestra vida de creencia, porque menciona Deuteronomio capítulo 19, Número capítulo 35, también menciona también Josué capítulo 20, 21. A través de diferentes capítulos, Dios quiere explicarnos. Jesucristo es nuestra ciudad refugio. Iglesia es nuestra ciudad refugio. Ya nosotros sabemos muy bien. Dios le entregó la herencia, ¿cierto?, al diferente tribu de Israel. Pero tribu de Leví no había recibido ninguna herencia de la tierra. Por eso Dios le entregó y al tribu de Leví 48 ciudades para Leví. Ahora, Números, capítulo 35, el versículo 6, 7. Para ahorrar el tiempo, yo puse los versículos. Números capítulo 35, el versículo 6, 7, está escrito: de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie y allá. Y además de estas daréis 42 ciudades, todas las ciudades que daréis, y a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Dios le entregó 48 ciudades al pueblo levitas. Y luego, entre 48 ciudades, Dios preparó 6 ciudades de refugio. Dios tenía un propósito para entregarle a ellos 6 ciudades. Josué capítulo 20, el versículo 7, 8 menciona: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot et Galad de la tribu de Gad, Golán en Basán de la tribu de Manasés. Dios le había entregado, ¿cierto?, 6 ciudades del oriente, del oeste. Luego, ubicaciones. Cualquiera persona de Israel extranjeros, si ellos cuando se encontraban alguna dificultad seria, si ellos, cualquier lugar, diferentes sitios pueden llegar a este lugar. Obviamente, detalladamente, Dios había preparado estas ciudades para salvar y el homicida sin voluntad que había matado. Muy interesante aquí. Nosotros también podemos ver las 6 ciudades de refugio. Uno es Cedes, significado santos, Siquem, y espalda o hombro. Luego Hebrón, comunión. Dios había preparado 6 ciudades: Golán, gozo, también Ramot, alto, exaltado, luego Beser, una fortaleza. Dios había preparado este lugar no para perder a nadie. Cuando una persona comete unos errores, ya siempre puede llegar a este lugar. Por eso cuando nosotros observamos la Biblia, la ciudad de refugio, para que la persona hubiese cometido un homicidio sin voluntad. O ponga atención, esa ciudad de refugio, ¿para quién? Homicidio sin voluntad.
pudiese ponerse a salvo del vengador de la sangre. Entonces la palabra de Dios que dice, no morirá a mano del vengador sin un juicio justo, ¿cierto? Homicidio sin voluntad. Muy interesante, este lugar siempre la puerta está abierta. Luego, cada primavera y todo el pueblo de Israel, ellos preparaban, ¿cierto? Después de llover, ellos preparaban el camino. Imagínense, ellos preparaban el camino. Luego, ellos todos ya ponían señales. Las puertas siempre están abiertas. Después de pasar primavera, después de llover, entonces ellos preparando y luego este lugar, donde sea en diferentes lugares en tiempo de mediodía, antes 6 horas, 7 horas, ellos pueden llegar a este lugar. ¿Eso qué significa? Dios detalladamente preparaba, ¿cierto? Un homicida sin voluntad que había matado a la gente. ¿Por qué? Ya estaba persiguiendo el vengador. Yo voy a matar. Hermanos y hermanas, y muy interesante, nosotros ya sabemos la ley de venganza. En Deuteronomio capítulo 19, el versículo 21, menciona, no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué le parece? ¿Cómo se suena? ¿Cierto? Esto, la ley de venganza, ¿cierto? La ley de venganza. No le compadecerá, ya no hay misericordia bajo de esa ley, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Antes de conocer a Dios, nosotros vivíamos bajo de esa ley. ¿Qué le parece? Era tremendo, ¿cierto? Eso, la ley de venganza. Nosotros llamamos, ¿cierto? La ley de venganza, lex talionis. Es la ley de las represalias o ley de talión. Es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía en castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. Imagínense, ya, tú me dañaste mi hijo, yo también voy a dañar. Tú me dañaste mi brazo, yo también voy a. Y entonces, imagínense, ya una persona cometió un error. Entonces, por medio de ese accidente, ya él está a punto de morirse. Por medio de un accidente, ya cuando murió, y entonces, aunque no deseaba sin voluntad, entonces, pero el vengador ya viene para cobrar la vida. Ya aquí hay una cosa muy importante. Sin voluntad o no es sin voluntad. Este punto muy importante. Y hermanos, vamos a buscar, antes de continuar, Números capítulo 35. Vamos a leer un momento. Ahora, aquí. Números capítulo 35, el versículo 16. Ya, ¿quién no puede entrar a este lugar? El versículo 16. Si con instrumento e hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es,
el homicida morirá. Y si con instrumento de palo y en la mano, que prueba dar muerte, o hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Ahora aquí hay un versículo muy interesante, ¿eh? Ya voluntariamente, por un palo, por una piedra, voluntariamente daña, ellos no permitían refugiar a la ciudad, refugio, voluntariamente. ¿Por qué? Los jueces, los ancianos de la ciudad, ellos hacían juicio, prueba. No, tú viniste aquí, tú cometiste voluntariamente. Tú no puedes entrar. Entonces, ¿qué pasa? Ya, iba a morir. No hay otra opción. Pero aquí, continuaciones, capítulo 35, el versículo, ahora, ya 22. 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Cuando una persona comete un error sin intenciones, sin voluntad, y ellos pueden escapar y llegar a la ciudad, refugio. Vamos a buscar un versículo más aquí, Josué capítulo 19. Perdón, Josué capítulo 20, perdón, Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, el versículo 4. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades. Capítulo 20, el versículo 4. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, le darán lugar para que habite con ellos. Los ancianos de la ciudad, ellos probaban. Ustedes ya llegaron sin voluntad, usted cometió ese homicida. Y entonces ellos pueden entrar a este lugar. Hermanos, hermanas, obviamente este hombre, él, ¿cierto? Estaba trabajando, talando unos árboles. De repente se zafó ese hacha, le golpeó a mi compañero. Lamentablemente falleció. Compañero, ¿qué pasa? Y entonces, ya, por medio de ese accidente sin voluntad, cuando ya murió, ya no hay manera. Yo tal vez estaba jugando, ¿cierto? Por un empujón. O tal vez algunos trabajos cuando tiraba la piedra, de repente cayó encima de mi familia o alguien y le golpeó, y cuando falleció, ya yo tenía que hacer una cosa para huir. ¿Hacia dónde? A la ciudad, refugio. Sin voluntad. Hermano, nosotros nacimos en este mundo sin voluntad como descendiente de Adán,
sin voluntad, el humano se hizo pecador. Hoy en día muchas personas piensan, soy pecador porque yo había cometido esto. Pero la palabra de Dios que dice, no, usted se hizo pecador porque usted nació como el descendiente de Adán. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Vamos a buscar conmigo un momento. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5, el versículo 12 nos explica nuestro origen delante de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos explica claramente cómo el pecado entró en el mundo por un hombre a través de Adán, todo el mundo se hizo pecador. La Biblia nos explica, capítulo 5, el versículo 15. Capítulo 5, el versículo 15, Romanos. Pero el don no fue como a la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. La Biblia nos menciona capítulo 5, el versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Mucha gente dice, no soy pecador porque yo no vivía tan malo. La Biblia tiene el punto de vista diferente. La palabra de Dios que dice, usted nació como el descendiente de Adán. La palabra de Dios nos explica, usted es el pecador, separado de Dios, y está muerto espiritualmente delante de Dios, así menciona. Por eso, capítulo 5, el versículo 19, ya nos explica. Capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, esa ciudad refugio, ¿quién necesita entrar a ese lugar? Los pecadores, los homicidas sin voluntad. Cuando él pasaba esa situación, lamentaba. No puedo creer. Dios mío, ¿cómo está pasando esa situación? Ya, un hombre homicida sin excusa, porque ya lo mató. Él tenía algunas situaciones, ¿cierto? No podía. Dios mío, no se puede ocurrir en eso. Jamás yo imaginaba. Yo simplemente estaba talando los árboles. Simplemente yo estaba trabajando. De repente arrojando la piedra. Y esa piedra cayó encima de mi amigo. Una vez falleció. Yo simplemente empujaba a mi hermano y se cayó. No puedo creer. ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer para ellos? La ciudad refugio está abierta. ¿Para quién? Sin voluntad. Nuestro Señor Jesucristo está abierto ¿para quién? Señor, nací como pecador separado de Dios en este mundo. Yo no puedo agradar a Dios por mí mismo. Yo no puedo glorificar a Dios para la gloria de Dios. Por mí mismo no puedo hacer. Ten compasión por mí. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 23,
no se explica, ¿cierto? El humano está destituido de la gloria de Dios. Una persona tiene el corazón del Señor. Va a llorar, no por sus condiciones, no por sus hechos, sino por la condición, lo que está mencionando la palabra de Dios. ¿Quién no puede entrar a la ciudad refugio? Obviamente, voluntariamente. Voluntariamente, ¿qué hizo? Ellos creen voluntariamente, con mala voluntad, cuando mataba a la gente, ellos no tenían realmente las oportunidades. Además, cuando una persona ya fuera de la ciudad de refugio, cuando el vengador, porque el vengador de la sangre está esperando. Cuando tú sales de la ciudad, yo voy a pagar. Y entonces, cuando ellos salían del límite, podían morir. Hermanos, hermanas, ¿quién no podían entrar a la ciudad de refugio voluntariamente, ¿cierto? Con mala voluntad. ¿Eso qué significa? Hoy en día, ¿quién no podía entrar a nuestro Señor Jesucristo? No, yo no hice nada malo. No, yo no soy igual que tal persona. Sí, yo no soy tan bien, pero yo no soy tan malo como mi papá. No, no soy tan malo como mi cuñado. No, yo no soy tan malo, Dios mío, como mi suegro, Dios mío. Alguna persona tiene este concepto, ¿cierto? No, yo no soy igual que como mi jefe. No, yo no soy perfecto, pero no soy igual que ellos. La palabra de Dios, ¿cómo menciona? ¿Cómo está su condición delante de Dios? Obviamente, esa ciudad refugio, Dios nos menciona. Él es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, totalmente está abierta. La puerta nunca está cerrada. Cualquiera persona quiere entrar a este lugar, bienvenido puede llegar. Voy a buscar un versículo, Romanos capítulo 10. Por favor, vamos a buscar conmigo. Romanos capítulo 10. El versículo, Romanos capítulo 10. El versículo 4. Romanos capítulo 10, el versículo 4. ¿Podría leer junto conmigo? 1, 2. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para mí es una gran bendición muy grande. Para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Está incluido nuestros padres, nuestra familia, nuestro hijo, a todo. Nuestro Dios nunca rechaza a usted. No piense, Dios no me ama. Dios me abandonó. Dios no tiene interés en mí. Eso es su pensamiento. Aquí, Romanos capítulo 10, el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El versículo 11. Vamos a leer juntos una vez más. 1, 2. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel. No tiene que negar. El corazón de Dios está abierto hoy, este momento. Todo aquel. Aunque usted está durmiendo, este momento también, ¿cierto?
No, yo soy tan carnal. Aún así, todo aquel. Dios ama, ¿cierto? Dios ama. Aquí el versículo 13. ¿Ya cuántas veces está repitiendo el versículo 13? Ya vamos a leer, por favor, junto conmigo. 1, 2. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Todo aquel. No diga delante de Dios, Dios no me ama. Dios no tiene interés en mí. Todo aquel. Todos. Usted es muy carnal. Usted vivía muy así, malo. Usted pasaba un momento muy difícil. Dios no tiene interés en eso. Dios que dice, todo aquel que cree, todo aquel que se confiese, todo aquel que acepta, adentro de todo aquel está incluido nuestro Padre, nuestros hijos, nuestra familia. Ciudad de refugio está abierto. Cuando yo era joven, yo estaba vagando en la calle. Continuamente se levantaba la maldad, odio, perversidad, la codicia, las maldades, la lujuria y engaño. Cada madrugada, cada noche pedía perdón. Lloraba, clamaba a Dios, pero no podía limpiar este pecado que estaba en mi corazón. Cuando yo tenía 17 años, yo llegué a una conclusión. Hoy me muero, yo directamente voy a ir al infierno. ¿Qué le parece? Desde niño yo iba a la iglesia. Cuando yo tenía 17 años, antes de ingresar a la Universidad de Teología, yo llegué a una conclusión. Hoy me muero, voy a ir al infierno. Eso era mi conclusión. Entonces me sentía tan mal. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Durante la vacación, nosotros íbamos a la casa de la oración. Durante la vacación, yo les servía, colaboraba en la iglesia. Fin de semana vivía en la iglesia. Y madrugada, 5 de la mañana, siempre mi madre me levantaba, vámonos. En la noche nosotros orábamos a Dios. Intentaba cumplir la ley, pero llegué a una conclusión. Si hoy me muero, voy a ir al infierno. Entonces ya no había manera. Dios mío, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Cómo es posible yo llegue a esa conclusión? Pero no puedo olvidar, 7 de octubre, 1985, yo estaba vagando en la calle, sin rumbo, miserable de mi espíritu, miserable de mi alma. Hoy me muero, voy a ir al infierno, ¿qué voy a hacer? Aquel día me encontré un seminarista en la calle. Un joven seminarista me preguntó, joven, ¿ya nació de nuevo? ¿Qué es eso, nacer de nuevo? ¿Usted me permite 5 minutos? Claro que sí, 5 minutos, pero no sabía, 5 minutos, ya eso era un tiempo para quedarme toda mi vida en la iglesia. Él me explicaba la palabra de Dios. Durante 1 hora, de pie, en una esquina de la calle, seminarista explica. Hermanos, hermanas, usted piensa que, si yo salgo la Biblia, ¿quién me va a escuchar? No, yo soy testigo, yo soy fruto de la evangelización de la calle.
Nunca piensa, sí, yo voy a anunciar el evangelio en el parque. Eso es una estrategia clásica hace 1980, 90. Hoy en día, ¿quién va a hacer? No hagan en eso. Mucha gente tiene la necesidad. Aunque cambiaba la situación, pero tiene la necesidad. Hoy en día, mucho más. Aquel día me invitó. Esta noche hay campaña evangelística. Joven está ocupado. No, señor, yo no estoy ocupado. Hoy me muero, voy al infierno. ¿Qué cosa estoy ocupado? ¿Me acompaña a ir a la campaña? Claro que sí. Yo subí. Aquella noche escuché primera vez la predicación del pastor Bach, San Juan capítulo 5. Cuando él predicaba, él me hablaba. Yo soy un hombre enfermo por 38 años. Después de terminar la predicación, un pastor me ayudó a explicar el evangelio. Yo simplemente escuchaba. Él me explicaba el plan de la salvación. Pero cuando llega aquel momento, llegó la palabra. Él es mi Salvador. Verdaderamente Él llevó todos mis pecados perfectamente. Hermanos, hermanas, esa ciudad refugio, según la misericordia, la gente puede ingresar. Según la ley, ¿por qué? Según la ley, alguien mató, tiene que morir. Pero según la gracia de Dios, ellos podían entrar, podían lograr una nueva vida. Si entra a esa ciudad, refugio, perfecta protección. Cuando entraba allí, ya el vengador de la sangre no podía entrar. Yo recibí la salvación tan grande. Cuando yo ingresé a esa salvación tan grande, la venganza no podía perseguirnos más. Hermanos, después de entender el evangelio, ¿dónde nosotros estamos? Mientras vivamos en este mundo, Dios nos ha dado esa ciudad refugio. Todos los días vendrán las situaciones. Pero mientras nosotros estamos en la ciudad de refugio, nos protege, nos cuida, no solamente Jesucristo, nuestra iglesia también. ¿Dónde está su ciudad, refugio, su protección? En Cristo Jesús, más específicamente la iglesia. La iglesia nos cuida, nos protege. Cuando una persona entra en la ciudad de refugio, ellos tienen que vivir. Ellos no tenían otra ciudad, otra opción, porque si ellos salieran, podrían morir. Pero ellos escuchaban buena noticia. Ya Números capítulo 35, 28, ¿qué dice? Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida, volverá a la tierra de su posesión. Oiga, ellos escuchaban la noticia. Hoy en la madrugada, nuestro sumo sacerdote partió de este mundo. No para. Otra persona, qué lástima. Pero para los pecadores que estaban en la ciudad, refugio, es una buena noticia. ¿Cómo sumo sacerdote falleció, partió este mundo? Esto es una buena noticia. Es una buena noticia por medio de la muerte, porque por morir del sumo sacerdote, eso es una liberación del pecador sin voluntad que estaba en el ciudad refugio. Hermanos y hermanas, en la Biblia cuando menciona a Jesucristo en nuestro sumo sacerdote, Hebreos capítulo 13, el versículo 1 menciona,
Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No se olvide, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, el versículo 16-17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo, él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por medio de la muerte de él, la palabra de Dios, como nos menciona, aquí dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes en Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ponga atención, ¿cierto? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro sumo sacerdote, ¿qué pasó? Él murió por nosotros. Antes de recibir Cristo, teníamos mucha atadura en nuestra vida. Pero San Juan capítulo 8, el versículo 32, vamos a ver un versículo, San Juan 8, el versículo 32. Si tiene la Biblia, por favor, podría abrir juntos. Vamos a leer junto conmigo. San Juan 8, el versículo 32. San Juan 8, el versículo 32. Vamos a leer juntos. 1, 2. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es libertinaje, libertad. Nosotros ya tenemos esa realmente libertad para servir al Señor. No hay condenación. Ahora nosotros pertenece a nuestro Padre Celestial. Mucho tiempo yo vivía conforme mi manera. Mucho tiempo mi ego era mi dueño, pero el Señor, ¿qué dice? No, nuestro sumo sacerdote murió por nosotros. Él sí mismo le entregó. Yo he visto en Cristo Jesús muchos hermanos después de conocer a Cristo, su vida, cómo se ha cambiado. Ahora, cuando yo pienso cada miembro y persona, cómo la palabra de Dios ha transformado, cómo la palabra de Dios ha trabajado en la vida de ustedes. Hermanos, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, murió para entregarnos una nueva vida. Usted no va a vivir para sí mismo. Ahora usted va a vivir para el Evangelio, para el reino de los cielos. ¿Por qué? El sumo sacerdote murió. Ya podemos imaginar. Aquel día el sumo sacerdote murió. La noticia. Nuestro Señor sumo sacerdote partió de este mundo. De repente todos los pecadores que estaban, ¿cierto?, protegidos en la ciudad de refugio por medio de esa noticia, ellos ya regresaban a su pueblo. Nosotros también tenemos esa noticia. Mi sumo sacerdote, mi Señor Jesucristo, cómo murió en la cruz. Él cómo derramó su sangre por nosotros. Luego Él nos entregó una nueva vida.
Hermanos, hermanas, su vida no pertenece a usted. Su vida pertenece al reino de los cielos. Su vida pertenece a la mano del poder de Dios. Durante esta semana, por favor, no se olviden la ciudad refugio, protección. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro refugio. Él nos cuidará. Él nos protegerá a cada momento. La iglesia es para nosotros es una ciudad refugio. Nos cuidará, nos protegerá. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos guiará, nos consolará durante en esta semana. El Espíritu de Dios nos hablará claramente. Sí, Señor, yo tengo mi ciudad refugio, Jesucristo. Tú me protegerás, tú me cuidarás. No solamente la salvación, en su vida personal también. Hoy nosotros compartiremos hasta aquí. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Tú nos has dado, Señor, la vida eterna tan grande en nuestra vida. No somos merecedores. Como nosotros acabamos de leer, un hombre homicida sin voluntad. Pero tú nos permitiste ingresar a la ciudad refugio, no por nuestra obra, sino por tu misericordia. Padre Celestial, un día nosotros también escuchábamos tu noticia. El sumo sacerdote partió el mundo. Eso era una buena noticia para todos, para salir de la ciudad, para regresar a nuestro pueblo, por medio del sacrificio, por medio de la muerte de sumo sacerdote. Tú viniste al mundo como nuestro sumo sacerdote, tú moriste en la cruz, tú llevaste toda nuestra condenación del pecado. Padre Celestial, siempre guardaremos este honor, este sacrificio en nuestro corazón. Tú reciba toda honra y gloria. Te alabamos. Gracias, Señor. Una vez más, estamos muy agradecidos por tu sangre, por tu resurrección. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.